El pasado jueves, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, dio a conocer el resultado de la inflación al mes de junio y la acumulada en los últimos 12 meses, la cual sigue muy cercana al 6%, 5.88, según el informe de INEGI. Los precios de productos y servicios como el gas LP, el pollo, las gasolinas, las tortillas, las frutas y verduras, el transporte, las latas de frijol, de consomé, de yogurts, cremas, quesos, prendas de vestir, muebles, utensilios de cocina, etcétera, no dejan de aumentar de precio y se convierten en una liebre que no pueden alcanzar a la tortuga, que son desafortunadamente los salarios. Por ello es que analizar qué ocurre y hacia dónde se seguirá encaminando la inflación es que le agradezco al maestro Luis Pérez Lezama de Saber Think Lab que esta tarde converse con nosotros. Bienvenido, buenas tardes, mi querido profesor. ¿Cómo estás, Luis? Hola, doctor Raimundo, ¿cómo le va? Muy buena tarde, saludo al auditorio, con mucho gusto de platicar con usted. Y bueno, parece que ya se lo están tomando en serio en todas las latitudes, doctor. Ya ves, sí, así lo comentó Jonathan al arranque de este programa. Y bueno, pues ayúdanos también a empezar a entender por qué ahora el rebrote también de la pandemia no se aplanó, y también el rebrote en la inflación, y con este concepto que has hecho ya familiar con nosotros de la pandemia-inflación. Así es, la pandemic inflation, y como usted bien dijo, curvas, ambas, la de la pandemia y la de la inflación, que no se detienen. Rápidamente, doctor, el año pasado dijimos, más o menos por estas fechas, mercado, analistas, colegas, autoridades, la inflación se está comportando en México de una manera particular. Esto fue, insisto, en 2020. Empieza a verse una proyección del gasto irregular, poco común. Empezamos a ver, insisto, 2020, mucho gasto en alimentos, bebidas, tabaco, etcétera, las que tienen que ver con alimentos, las no alimenticias, ¿no? Por supuesto, empezamos a ver algún desempeño raro en frutas y verduras, agropecuarios, y ya señalamos que algo no nos gustaba, ¿no? De manera muy cíclica, servicios y energéticos el año pasado, pues no brillaban, ¿no? Y todo el mundo decía, no pasa nada, eso del pandemic inflation o inflación pandémica, pues es transitorio. Desde el año pasado nos decían, terminó el año, doctor, suavizada esa famosa inflación pandémica parte 1 en 3-4%. Desde el año pasado, repito, ya habíamos visto picos o crestas de 7% y se nos hizo raro. Cuando empezó este año, todo el mundo apostó y dijo, no, ¿saben qué? Este año va a estar mucho más tranquilo, la verdad es que ya lo transitorio ya pasó, y nosotros pedíamos que se redefiniera la cuestión de la transitoriedad. Aquí en su programa, doctor, gracias a su invitación, dijimos desde enero, y qué bueno que está grabado, que esto que está ocurriendo iba a pasar, ¿no? Estamos ahora mismo, con este antecedente que acabo de detallar, en la parte alta, encaramados en los 5 altos, ¿no? 5.88, 5.89, 5.70 y hasta 6.02, 6.03 en la inflación. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bueno, doctor, lo que pasó el año pasado, la inflación pandémica parte 1, se sumó a esta segunda parte de terror, ¿no? En el sentido de que ahora las economías están abiertas. El año pasado solamente obedecíamos a un momento de temor, de mayor precaución, quedarse en casa, y ahora ya la apertura a nivel mundial se ha dado, ¿no? La inflación ya es un tema no solo de México, sino a nivel mundial. Entonces nos atrapó la burbuja dentro de la burbuja. Lo que estamos viendo en México es un efecto doble, un efecto pandémico multiplicado por 2, y pues evidentemente lo que nos dice es que no se va a detener ahora, ya no nada más por una cuestión de oferta, es decir, que no haya productos, que haya escasez, que de pronto tengamos uno que otro fallo de mercado. No, doctor, ya lo que estamos viendo es que se nos viene con todo, la inflación norteamericana, la europea, la demanda china. Ya es un tema, doctor, y con esto hago una primera pausa, de demanda. Es decir, ya ahora las llaves están atoradas, la gente quiere gastar y ya no hay suficiente material o insumos, a pesar de lo que hay es muchísimo dinero, doctor. Sí, fíjate, Luis, que incluso el año pasado, en plena brote de la pandemia, en los meses de abril, mayo, desde marzo, las compras de pánico, créeme que a mí me preocupaban, porque es una fuerza de demanda que puede empujar los precios hacia la alza, pero no ocurrió así. Y sin embargo, en la llamada reactivación económica, bueno, pues, y con lo que ha advertido también la Junta de Gobierno del Banco de México, con los costos justamente de la energía, y también los problemas que traemos de sequía, y ahora que se vengan las cosechas, ahí es donde podremos ver atorado el problema justamente de la fijación de precios.
¿Tú qué comportamiento ves justamente en algo que me llamó la atención que mencionó Jonathan Heath en los precios productor, es decir, antes de que lleguen al consumidor? Sin duda, doctor, que estamos delante de una tormenta perfecta. En los comentarios del doctor Heath, que por cierto celebramos la lectura que le da hoy día a la inflación, cuando dice hay que actuar, ¿no? Esto va a tardar un poco más y hay que actuar. Este escenario de hay que actuar, este escenario ya de mediano plazo, mucho más allá de un año, nos dice que ya estamos contaminados, doctor. Aunque, bueno, evidentemente eso los analistas sí lo podemos decir, tal vez las autoridades sean más cautelosas, pero ya vemos efectos de segundo orden y el precio productor, ¿no?, que está en 7% con respecto al mes de junio, y como bien lo explicaron, en ese sentido está amplísimo, por la relación comercial que existe con Estados Unidos, doctor. Usted sabe bien que hoy el principal socio comercial ya de Estados Unidos es México, el déficit más alto lo tiene con nosotros, y pues nosotros estamos viendo una cadena muy fuerte de exportaciones y por otro lado de remesas que nos vincula más que nunca, nos integra más que nunca, pero nos contamina, ¿no? Entonces hay dos fuentes de contaminación hacia adelante que se ven en el productor, ¿no? Indubitablemente el tema de materias primas, pero también el escenario de mayor disposición del gasto, del consumo. El tema de remesas, doctor, hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa, genera un mayor consumo, es un regalo, ¿no? Y eso establece una mayor capacidad de demanda agregada. Finalmente eso se ve representado por la preocupación del productor de no me vayan a ganar, que no se me vaya a ir, ¿no?, la curva, y yo termine perdiendo. Entonces, en este contexto hacia adelante, doctor, vamos a seguir viendo presiones, por supuesto, en el productor, por la parte que viene de Estados Unidos, por la relación que existe, tanto de compra como de venta, pero finalmente también hay que agregar que los productores están intentando prevenir este gasto futuro de la reactivación y que, pues, por supuesto, va a traer mucha mayor presencia de liquidez en México, ya sea por la parte comercial, por ese superávit grandote, o por la parte de las remesas. Y finalmente, si logramos abrir la economía en México, que eso se ve un poquito más lento, llegará por la parte de la balanza de servicios, doctor, a través del turismo y a través de otras actividades. Es decir, va a ser inevitable que veamos todavía mayor volatilidad en estos precios, es decir, suben de pronto muy alto y bajan de pronto inesperadamente, pero esa permanencia no es paz, no es estabilidad. Así que hacia adelante, doctor, preocupaciones porque esto no va a mejorar, y eso preocupa mucho de la transitoriedad, no va a mejorar mañana ni pasado, ¿no? Esa es una preocupación que nos da, porque a veces parece que muchos funcionarios públicos, hacendarios y algunos monetarios, pues lo ven así como pues el médico que dice de pronto, no se preocupe, se va a curar, sí, pero mientras tanto nosotros estamos preocupados día con día, doctor, porque el bolsillo no nos alcanza. Ha sido el proceso de mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia reciente y moderna de México, doctor. Sí, ahora bien, Luis, ¿qué opinión te merece justamente el hecho de que la decisión del Banco de México de elevar en 25 puntos base la tasa de referencia a un día, no solamente sea para enviar la señal también de que se deben frenar las expectativas de alza en precios, así como yo señalé de que podríamos importar inflación de Estados Unidos, pues igual nos podemos retroalimentar con Estados Unidos, porque a ellos también les llena de preocupación que nosotros estemos exportando inflación si no la controlamos. Fíjese, doctor, que su comentario es muy preciso, además da pie para muchas conclusiones. Vamos a ver, doctor, somos más gemelos que nunca de Estados Unidos, no solo por lo que acabamos de mencionar usted y yo del tema comercial o remesas, no. Inflación en Estados Unidos, la general 5.4, en México 5.89, muy parecido. Subyacente, es decir, menos volátil, 4.5, las de las más altas desde el 91 en Estados Unidos, y 4.58 México. El comportamiento es muy similar, no así las tasas, evidentemente por el tipo de cambio. Pero ¿a dónde lo llevo con todo esto, doctor? Pues a un escenario de muchísima preocupación. En Banco de México las decisiones, hay que decirlo, hoy se están tomando 50% por la vía monetaria, técnica, exquisita, sobre el librito, y 50% por la vía política. Es plausible, es muy reconocible, y todavía hay espacio para ir hasta 5 puntos, hasta 5% en la tasa de interés sin perjudicar el crecimiento. Hay distintos análisis que lo acreditan. Hay espacios adelante, más mensajes de fortaleza, de certidumbre, siempre y cuando haya mayoría de 3-2. Así que todavía tenemos un camino hacia diciembre de aplauso y de reconocimiento a esta mayoría. Pero lo que nos preocupa hoy, doctor, al interior del análisis, que hay dos miembros, porque pues así lo dicen las minutas, no lo invento yo, dos miembros que siguen pensando que esto en algún momento va a pasar, ¿no? Y yo escuchaba el otro día a alguien que decía, pues transitoria es la vida, ¿no? Ni modo que nos esperemos 80 años a que ya terminen las cosas. Entonces yo creo que hay que actuar. Me parece que la decisión que tomó Banco Central, en su mayoría, me parece, insisto, muy positiva, con mucho margen, muy decididos, muy aplaudible otra vez,
pero preocupa lo que vaya a pasar en enero cuando la reconfiguración de esa mesa de 5 de mayo, pues ya sea 4-1, doctor, porque si queremos seguir haciendo una política económica expansiva, aguantando con tasas bajas, pues los principales golpeados vamos a ser los ciudadanos, porque recuerda, doctor, que una política expansiva en estas circunstancias nos va a traer hiperinflación y un financiamiento de la deuda que no vamos a poder sostener, doctor. Entonces, pues ya preocupa 2022, doctor. Sí, así es, y seguramente quien te escucha en sus casas, en sus oficinas, por internet, etcétera, está tomando muy en cuenta esta definición justamente sobre la pandemia junto con la inflación, que son dos curvas que nos urge obviamente aplanar, no tanto para regresar a una normalidad, sino obviamente para tener un estado de bienestar que nos proteja de ese fenómeno también descrito por ti como es la inflación. Muchas gracias, Luis. Al contrario, doctor, estaremos muy pendientes y con mucho gusto de seguir conversando con usted y con su auditorio. Muy buena tarde. Muy buena tarde, te agradezco mucho, maestro Luis. Bien, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras las causas del aumento de precios y lo que eventualmente falta en el segundo semestre del año en la voz del maestro Luis Pérez Lezama de Saber Think Laugh. Antes de ir una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que ha aparecido en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular y su tablet y ver la programación también por internet en vivo, sobre todo Cuentas Claras.